Bueno, buenos días, buen domingo para todos, ¿cómo están? Domingo, bueno, relativamente tempranito a la mañana, al menos por acá, algo fresquito. Eh, ya se nota que llegó el otoño, que lo tenemos instalado. Y hace algunos días que surgió como este impulso de conectarme temprano un domingo, mate de por medio, a compartir algunas reflexiones, algunos minutos, cortito pero conciso y con la intención de aportar, de aportar. Y bueno, mi intención hoy es compartir algunas reflexiones con relación al valor de la incomodidad en estos tiempos. Y para eso quiero basarme como en tres conceptos o tres ejes para abrir de algún modo esta suerte de reflexión. Buenos días a todos los que se van conectando, los que saludan. Entonces, primero, vivir más presentes requiere cambiar la forma de relacionarnos con lo que nos pasa. Eso me parece importante. Segundo, estamos inmersos en una era de fragilidad diseñada a medida de las élites. Y por último, pero no menos importante, el camino para recuperar nuestro poder personal es inevitablemente incómodo, pero no tiene por qué ser una agonía. Hola amiga, buenos días. Pero primero lo primero, ¿qué entendemos por incomodidad? A mí me encanta siempre entender un poco lo que son las palabras, su etimología, su origen, porque de algún modo eso ordena mucho en el entender de qué estamos hablando. Entonces, la palabra incomodidad viene del latín incomoditas, y eso significa cualidad de tener molestia o necesitar esfuerzo. Y eso es de algún modo en mayor medida o menor lo que todos entendemos, ¿no? Es algo que nos genera molestia, que nos saca de ese lugar de comodidad o de bienestar en el que muchas veces nos encontramos. Y muy interesante me parece esto de necesitar esfuerzo, porque de algún modo, para poder salirnos de esa incomodidad, vamos a tener que hacer un movimiento, y lo más seguro es que ese movimiento no surja de manera espontánea, sino que requiera un esfuerzo de nuestra parte, una acción. Entonces, con esta información de alguna manera sobre la mesa, quiero empezar a hilvanar estas tres ideas que les comentaba al principio, ¿no? Las voy repasando. Vivir más presentes requiere cambiar la forma de relacionarnos con lo que nos pasa. Vieron que de alguna manera el momento presente, el aquí y el ahora, el estar más presentes, el vivir el hoy, son términos que se pusieron de moda y que de algún modo los escuchamos y los vemos por todos lados. Especialmente si estamos en algún proceso de autoconocimiento o de búsqueda interior. Y más allá de que muchas veces esto se plantea casi como un mantra, como un mandato, y se profundiza poco en lo que verdaderamente quiere decir, es importante que podamos entender que nuestra mayor dificultad para estar más presentes y conscientes está íntimamente relacionada con nuestra dificultad para relacionarnos sanamente con lo que nos pasa, pero sobre todo con aquello que no nos gusta o que nos incomoda, ¿no? Porque nos es bastante más simple relacionarnos con las emociones que nosotros enmarcamos o entendemos como positivas, pero tenemos como un máster en salir corriendo de todo aquello que no nos gusta, ¿no? Y hay un entorno cultural que favorece esto, y yo personalmente creo que no es casual, que hay un diseño para todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, es importante, primero que nada, tomar conciencia de esto, ¿no? De que estar más presentes requiere esfuerzo, porque requiere una acción que hay que llevar adelante de manera deliberada, de manera consciente, de manera dirigida. Y eso implica salirnos un poco del piloto automático en el que pasamos la mayor parte del tiempo. Y ese proceso es inevitablemente incómodo, ¿no? O sea, es molesto al principio, ¿no? Y si bien es cierto que con la práctica y el trabajo vamos ampliando nuestros límites internos y nuestra relación con eso se va transformando, hay un proceso que hay que llevar adelante.
que es inevitable, ¿no? Que tiene sus propios tiempos y que va a tener sí o sí momentos de incomodidad, donde esas ganas de salir corriendo van a estar ahí, ¿no? Como a la orden del día. Y es en esos momentos donde ser conscientes de lo que está pasando y por qué nos está pasando hace toda la diferencia. Y hacernos amablemente responsables de elegir algo diferente es lo que en definitiva va a terminar cambiando todo. Porque ahí tenemos la chance de salir corriendo, ¿no? Como decía recién, que es el camino que conocemos y al que el mundo constantemente nos empuja. O tenemos la chance de elegir permanecer en esa incomodidad y atravesarla, ¿no? Sabiendo que precisamente ese movimiento es el comienzo de una transformación que puede significar un cambio radical para nosotros. Entonces, recapitulando un poquito, primer paso, entender que nos cuesta estar más presentes y conscientes porque no sabemos relacionarnos con lo que acontece y especialmente con aquello que nos desafía, ¿no? Pero que no sepamos no quiere decir que no podamos aprender, y eso es fundamental. Una vez que tomamos la decisión de desafiarnos con amabilidad, con amor hacia nosotros mismos, empiezan a surgir un montón de posibilidades y recursos internos, pero no solamente internos, sino también externos, que me van a hacer mucho más llevadero ese camino, ¿no? Ahora, yo decía recién algo que me parece importante y sobre lo que quiero profundizar, y es que de alguna manera la cultura nos influye de un modo como súper importante en relación a todo esto, y a mí en lo personal no me parece que esto sea casual. Buenos días a todos los que se van conectando. Y entonces acá me quiero meter en esta segunda idea que les compartía al comienzo, ¿no? Estamos inmersos en una era de fragilidad que está diseñada a medida de las élites. Entonces, cuando hablo de élite o las élites, me refiero a un grupo minoritario de personas que tienen un estatus de alguna manera superior al resto de las personas de la sociedad, ¿no? De alguna manera podríamos decir que son hombres y mujeres situados en las más altas posiciones, en las instituciones dominantes de una sociedad, y que son en consecuencia quienes ostentan un poder enorme y que son los que diseñan de alguna manera lo que son las normas culturales, etcétera, y el cómo nos vivimos. Y no me estoy refiriendo necesariamente a los gobiernos, ¿no? Que son más bien actores secundarios que hacen una dramatización de un poder, pero que en realidad no lo ejercen. Y este es un tema que da como para profundizar un montón, ¿no? Y capaz algún día puedo hacer algún vivo sobre esto y compartir un poco mi mirada al respecto. Pero en esta instancia en particular me quiero detener en algunos aspectos que hacen a cómo desde esos grupos de poder se ha ido creando una cultura que valora la comodidad por sobre todas las cosas, y cómo eso va en detrimento de nuestro poder personal y de nuestra libertad, entre otras cosas. Y acá tenemos como distintos elementos, ¿no? que se entretejen y que nos conducen a todo esto, y ni que hablar que la revolución tecnológica ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Y si bien tiene cosas maravillosas como poder estar en este momento, ¿no? Conectados, compartiendo estas reflexiones con personas de distintas partes del mundo, hay un trasfondo que tiene que ver con alienarnos cada vez más, con algoritmos que están diseñados para captar nuestra atención la mayor cantidad de tiempo posible, especialmente consumiendo contenido basura que no nos aporta prácticamente nada y que tiene como intención más que nada disociarnos y fragmentarnos, ¿no? Mantenernos ahí como constantemente atrapados. Entonces luego, cuando nosotros queremos atravesar alguna situación que nos desafía y que requiere atención, requiere concentración, ¿no? Requiere esfuerzo de nuestra parte, nos damos cuenta de que es prácticamente imposible. Y nos frustramos y nos resignamos, y muchas veces renunciamos a ese movimiento,
aunque sabemos que de alguna manera ese es el movimiento más sano para nosotros, porque sabemos que ese cambio que estamos buscando, y si estamos acá, si estás viendo este video en este momento o en algún momento en la grabación a futuro, es porque de alguna manera seguramente estás en ese proceso de cambio, y aunque sabemos que ese cambio requiere sí o sí atravesar, ¿no? cruzar esa barrera. Pero toda esta revolución tecnológica de alguna manera nos capta tanto nuestra atención y nuestra concentración, y nos aliena tanto y nos desconecta tanto de nuestra fortaleza interna, que cuando llega ese momento parece algo imposible de llevar adelante, ¿no? Y es ahí cuando muchas veces frenamos y nos rendimos, ¿no? Y a ver, la comunidad tiene cosas maravillosas, ¿no? Insisto, esto de poder a la hora que queramos estar conectados con personas de distintas partes del mundo. Me siento en mi casa, prendo la tele, me recomienda qué cosas puedo ver de acuerdo a lo que me gusta, o a lo que el algoritmo cree que me gusta en base a lo que yo mismo voy evaluando, ¿no? Pero de alguna manera llega un momento en el que esto empieza a elegir por nosotros, que empieza a convencernos de alguna manera de ir por ciertos lugares o de consumir ciertos contenidos, y yo termino como renunciando a mi propia búsqueda, ¿no? a esa curiosidad. Y yo creo que en este momento en particular en el que, buenos días, en este momento en particular en el que nos encontramos, todo este entorno cultural nos está llevando a convertirnos en una generación tonta, por no decir idiota, silenciada, cómoda, que rechaza el movimiento, ¿no? que cree que solo vino a la vida a ser feliz y nada más, que vive constantemente buscando un algo externo que la salve o que la rescate del dolor. Una generación anestesiada, física, mental, emocionalmente enferma, sin conciencia alguna de su potencial, de sus recursos. Y a mí acá en esto me es inevitable preguntarme, ¿no? ¿A quién le es funcional esto? Digo, me pregunto si nos es funcionales a nosotros o a esos grupos que ejercen ese poder y dictaminan esas normas culturales y sociales, que de alguna manera son las generadoras de todas estas falsas grietas, de la violencia y de la fragmentación de la que hoy somos parte, ¿no? Y son esos mismos grupos que bajo la falsa premisa de la libertad, el amor por el planeta, nos están llevando a una trampa que tiene como objetivo convertirnos en seres inútiles, desconectados y cada vez más sin sentido, ¿no? Y a mí me parece súper importante y me gustaría como invitarnos a cuestionar esto. No para discutir la realidad, porque en definitiva es lo que es, sino para que nuevamente, ¿no? desde esa conciencia, poder elegir relacionarnos con todos esos estímulos, con todo eso que nos rodea, de un modo diferente, ¿no? Y acá es donde lo hilvano con ese tercer y último punto de estas cosas que les comentaba al principio que quería compartir hoy, ¿no? Y tiene que ver con esto. El camino para recuperar nuestro poder personal es inevitablemente incómodo, incluso por momentos doloroso. Pero no tiene por qué ser una agonía, ¿sí? Ahora, esa incomodidad es absolutamente inevitable. Recuperar ese poder personal va a requerir de por lo menos dos cosas. Primero, darnos cuenta de esto, ¿no? esto que hablaba anteriormente, de estos tiempos en los que estamos inmersos, de fragilidad y de cómo hay un diseño, ¿no? Y en el cual el entorno constantemente nos está empujando a la comodidad y a la distracción. Entonces, primero y fundamental, darnos cuenta de esto, hacer esa observación a nuestro alrededor para tomar conciencia. Y segundo,
va a requerir también una decisión deliberada de atravesar la incomodidad para poder, primero que nada, retomar el control de nuestra psiquis, que me parece un paso fundamental para poder retomar el control de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Todos, en mayor o menor medida, huimos de algo, ya sea para evitar el dolor, para escapar de aquello que creemos que nos supera, para esquivar lo que nos asusta y también para no hacernos cargo. Es un círculo vicioso, ¿no? Que, como decíamos recién, está culturalmente aceptado y que el sistema todo el tiempo está alimentando. ¿Por qué? Porque vivir con miedo nos quita fuerza, Y eso es funcional a ciertos intereses, ¿no? Y por eso me parece como tan importante que tengamos en cuenta esto. Yo les decía recién dos cosas. Que para poder recuperar nuestro poder personal tenemos que empezar por recuperar primero el control de nuestra psiquis. Y esto es fundamental, no somos conscientes de la cantidad de basura que dejamos entrar en nuestro mundo mental y cómo eso nos afecta en definitiva, ¿no? Entonces, prendemos la tele, o bueno, miramos las noticias por internet, escuchamos la radio, escuchamos un podcast o las leemos directamente por Twitter para nutrirnos constantemente de catástrofes, para llenarnos de incertidumbre, de dolor, miedo, más miedo, ¿ah? Y todo eso se queda grabado en nuestra psiquis, porque además lo escuchamos constantemente, es una cosa de todos los días, la narrativa siempre es la misma. El fin del mundo, nuevas pandemias, las nuevas variantes, una por mes, más o menos aproximadamente, a ver si alguna aprende y genera algo que ya no está generando, pero aún así tenemos que insistir con esta narrativa. La Tercera Guerra Mundial, la recesión, la inflación, el colapso del sistema, el cambio climático, etc. Todos los días escuchando esto, todos los días conectando con esto, la inseguridad, los robos, en fin. Y de nuevo, esto nos debilita porque se queda ahí, ¿no? Grabado en nuestra psiquis. Y yo no estoy diciendo que la solución a esto sea vivir desconectados de lo que pasa, ¿no? Vivir desconectados de lo que está como aconteciendo a nuestro alrededor, pero sí me parece que tal vez sería una buena idea comenzar a cuestionar esas narrativas, ver cómo nos hacen sentir, ¿no? Empezar a no dar por sentado o por cierto todo lo que escuchamos, especialmente de los medios de comunicación masivos, ¿no? Y a la par contrarrestar eso, ¿no? Dejar entrar a mi mundo mental también toda la belleza que hay en el mundo, que es mucha y que además nos rodea constantemente, y esto va más allá de las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar atravesando, ¿no? Hay belleza constantemente a nuestro alrededor. Y me parece que es súper importante que desconectemos un poco de todo ese ruido, de todo ese barullo, de toda esa distorsión, de todo ese miedo, y empecemos a mirar un poco más eso, como forma también de contrarrestar un poco esa narrativa, ¿no? Empezar a controlarla tal vez, empezar a controlar o a elegir qué cosas quiero dejar entrar en mi mundo mental y qué semillas quiero empezar a plantar en mi mente. Y por otro lado, yo les decía recién, una decisión firme de atravesar esa incomodidad, de relacionarme distinto con eso. Y eso implica también cuestionar mis propias miradas, cuestionar mis propias creencias, la forma en la que hago o he hecho las cosas a lo largo de mi vida. Y no importa eso, es decir, toda la vida lo hice de un modo determinado. Siempre estoy a tiempo de explorar otros caminos, siempre estoy a tiempo de abrir otras puertas y por sobre todas las cosas entender que si yo lo hago desde esa conciencia que soy, desde esa conciencia que me habita, esas posibilidades se vuelven infinitas, ¿no? Se vuelven muchísimo más amplias. Hola a todos los que se van conectando.
Va a quedar grabado esto, así que para los que están recién entrando, que ya estoy casi terminando, después les comparto el link en el perfil para que si les resuena lo puedan ver. Como les decía al principio, tenía ganas de compartir algunas reflexiones al respecto de este tema que a mí me parece súper importante, porque de alguna manera me atraviesa en lo personal, porque es parte de mi búsqueda y también porque lo vengo trabajando mucho en los talleres que estoy compartiendo, ¿no? Y es algo que recurrentemente aparece, ¿no? Tengo la intención de volver a conectarme pronto, de hacer un poco este tipo de instancias sobre distintos temas, así bastante conciso, bastante breve, domingo a la mañana, tempranito, con el mate. Un poco también para encarar este día que suele tener una impronta algo particular, una impronta que se la ponemos nosotros, ¿no? Pero que en definitiva a nivel colectivo la tiene, y poder encararlo, ¿no? de un modo diferente. Encararlo más conectados con nosotros mismos, o por lo menos observando el entorno, observándonos en relación a ese entorno y desde ese lugar cuestionando, como decía recién, cuestionando las miradas que tenemos con respecto a las cosas. Y me gustaría como cerrar dejándoles una frase de un filósofo escocés que se llama Alasdair MacIntyre o algo por el estilo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que me resuena un montón y que siento que redondea un poco esto que les he compartido. Y dice así, la voy a leer porque no quiero citarla mal. Dice: si la vida ha de tener sentido, es necesario que nos poseamos a nosotros mismos y no que seamos meras criaturas de los proyectos, intenciones y deseos de los demás. Me parece que de alguna manera resume un poco esto que les compartía recién, ¿no? En este desafío de estar más cerca de nosotros mismos, de estar más presentes, vamos a tener que atravesar sí o sí momentos de incomodidad. Vamos a tener que tomar una decisión, va a requerir un esfuerzo, esa decisión, ese movimiento probablemente no surja de manera espontánea, va a tener que ser dirigido, va a tener que ser ordenado y va a ser incómodo salirnos de la distorsión, del ruido en el que estamos inmersos constantemente. Es difícil porque todo el entorno está diseñado y empuja para eso, para que estemos distraídos, para que estemos separados de nosotros mismos. Y por momentos eso puede ser inevitablemente incómodo y hasta doloroso. Pero no tiene por qué ser, como les decía hace un rato, una agonía. Empecemos por tomar conciencia de qué cosas dejamos entrar a nuestro mundo mental, a nuestra psiquis, de qué información nos estamos rodeando. Intentemos sentir, a ver cómo es en el cuerpo, cómo nos hace sentir eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando escucho las noticias? ¿Qué pasa cuando leo todo el tiempo estas catástrofes? ¿Qué pasa cuando salgo a la calle con miedo? Y busquemos formas de contrarrestar eso, ¿no? De conectar con toda la belleza que hay a nuestro alrededor, que es infinita, que es un montón, independientemente de las circunstancias que cada uno está atravesando, que incluso pueden ser circunstancias difíciles, pero aún así podemos encontrar belleza en ese entorno que nos rodea, y tomemos eso como una forma no solamente de contrarrestar esa narrativa, sino también de empezar a plantar otras semillitas en nuestro mundo mental, como forma de estar un poco más cerca de quienes somos, de quienes verdaderamente somos en el más amplio sentido de la palabra. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes saludaron, gracias por los mensajitos. Y bueno, va a quedar grabado en el perfil para los que entraron tarde y si sienten lo pueden ver más adelante. Un abrazo a todos y que tengan un lindo domingo. Muchas gracias.